Hablando de cuestiones de justicia, bueno, nos vamos desayunando que por suerte parece que ya le puedo decir señor juez, ¿verdad, Luis Arias? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, sí, fue sorprendido porque la destitución se suspende con esta decisión de la Suprema Corte que ha salido recientemente y que ha anulado la decisión del jurado de enjuiciamiento de impedir la revisión judicial de mi destitución. Como ustedes saben, en 2018 un jurado de enjuiciamiento integrado mayoritariamente por legisladores de Cambiemos me destituye del cargo sin motivo, revisando el contenido de mis sentencias, cosa que es absolutamente prohibido porque es la base de la independencia de los magistrados, y no podemos ser juzgados por nuestra forma de interpretar el derecho, y esto es lo que hicieron, porque no tenían ninguna irregularidad que reprocharme. Por el contrario, el juzgado de mi cargo está absolutamente al día, no teníamos denuncias de abogados, de empleados, de particulares, y el Colegio de Abogados, a través de una encuesta que realiza todos los años a los abogados a través de la Facultad de Ciencias Económicas, nos elegían el mejor juzgado con puntajes que no tenía ningún otro juzgado de La Plata. La última vez que nos distinguieron fue en 2018, mientras me destituían me estaban entregando este premio en el Colegio de Abogados. De modo que no tenían causales, y lo que hicieron es tomar 21 casos, 21 fallos míos, y se pusieron a analizarlo, los presentaron como si fueran irregularidades, y salieron a decir a la prensa, suspenden y después destituyen a Arias por 21 irregularidades, y no decían qué. Bueno, ustedes lo pueden corroborar en las redes, y esas supuestas irregularidades eran sentencias, decisiones jurisdiccionales, que digamos es un absurdo. Es como esta protección que tenemos los jueces, es como el periodismo, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Imagínense si ustedes por entrevistar al juez Arias, o por opinar como opinaban recién, se lo citaran ante un juzgado y corrieran riesgo de que los metan presos. Bueno, esto es lo que hicieron conmigo. Seguramente ningún sector de la prensa se animaría a decir nada, estarían todos con miedo, estarían todos presionados, habría censura si eso sucediera. Bueno, eso es lo que pasa hacia el interior del Poder Judicial. Lo que pasó durante el macrismo, ¿no? Esa presión que ejercieron contra los jueces hizo que muchas decisiones del poder político no pudieran ser controladas ni se abrieran juicios en su contra. Claro. Bueno, nosotros no tuvimos ningún miedo, y en aquella época yo estaba en Radio Rebelde y tuvimos la oportunidad de conversar con usted, que también gentilmente se ofreció a darnos una entrevista, no sé si lo recuerda, pero nosotros lo recordamos muy especialmente. Ellos pueden haber sacado 20, 21 sentencias suyas, pero todos sospechamos que hay una en particular que es la que le dolió en el alma al poder del momento, el poder eterno, ¿no? Porque son siempre los mismos. Y es la que tiene vinculación con la tarifa, si no me equivoco. Sí, efectivamente, yo creo que esa fue la verdadera causal, aunque no lo hayan revelado de esa manera. Mi decisión judicial de suspender y anular tarifas y mi visibilidad pública en ese sentido les molestaba mucho, pero sobre todo mi decisión que le hacía perder millones a las energéticas. Ustedes saben que las energéticas fueron los sectores más beneficiados del gobierno de Macri, uno de los pocos sectores beneficiados, ganaron miles de millones, y los propietarios de esas empresas eran todas personas cercanas al gobierno: Nicolás Caputo, el amigo de la vida del presidente, Marcelo Milni, Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, mi decisión les hacía perder millones. Entonces, cuando se aunan el poder económico de las energéticas junto al poder político más el poder mediático, suceden estas cosas, ¿no? Yo digo,
que perdieron cientos de millones con mis decisiones, ¿no? Entonces había cientos de millones de razones para sacarme el cargo. Y bueno, esto es lo que sucedió verdaderamente. Creo que eso también mis decisiones respecto de los docentes de la provincia de Buenos Aires, la protección de los derechos de los trabajadores docentes, impidiendo los descuentos salariales por días de paro, anulando la conciliación obligatoria unilateral que adoptó la ex gobernadora Vidal, suspendiendo esa resolución que los obligaba a trabajar durante el receso invernal. Bueno, yo dicté muchas de esas decisiones que evitaron muchísimo a Vidal, que había emprendido una cruzada contra los gremios docentes. Y bueno, siempre hay tensiones con los gobiernos cuando uno decide ejercer la magistratura de un modo independiente, pero nunca sucedió esto que ocurrió durante el gobierno del macrismo, de Macri, de Vidal en la provincia de Buenos Aires, de perseguir jueces. No debemos olvidar que mi jury, yo le decía no tenía denuncias de nadie, sin embargo, el único que me acusó fue Julio Contegrán, titular del Ministerio Público de la provincia, ex funcionario de María Eugenia Vidal, fue secretario legal y técnico de la gobernación, y luego impulsado a la Procuración General de la Corte por la gobernadora Vidal. Él fue el que me acusó y me juzgaron legisladores de Cambiemos, es decir, está todo dicho, no hace falta aclarar nada, ¿no? Que esto fue una orden que surgió de las propias entrañas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, usted dice que le hizo perder millones de dólares a las empresas energéticas. Alguien desavisado del otro lado de la audiencia puede creer y pensar, pobre gente, este tipo le hizo perder mucho dinero, qué injusticia. Digamos que eran las energéticas que venían incumpliendo las inversiones que tenían que realizar, que cuando se las multaba, había jueces que con las cautelares le evitaban de pagar las deudas, las multas, y que inclusive en su momento recuerdo bien que el secretario de Comercio Interior se me hizo una laguna ahora, pero bueno, el secretario Guillermo Moreno. Guillermo Moreno tuvo una causa por aplicar estas multas como si fuera abuso de autoridad, ¿no? Y la causa era por abuso de autoridad justamente. O sea que no estamos hablando de pobres muchachos que perdían plata, estamos hablando de una organización cuasi mafiosa que, habiendo asumido el gobierno, estaban dedicados a pasar el sable por la clase trabajadora, por el pueblo, que le aumentaba tarifas de una manera demencial realmente, ¿no? No, a ver, cuando yo digo que perdieron millones, que mis decisiones le hicieron perder millones, es porque esos millones eran ilegales. Los jueces valoramos la legalidad o la ilegalidad de las medidas. Entonces, esas ganancias eran absolutamente ilegales. Pero además hay que decir que yo denuncié en mis decisiones jurisdiccionales el negociado que hubo en la provincia de Buenos Aires a partir de la decisión de Vidal de otorgarle a Rogelio Pagano la compra de las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. La ley creó 4 distribuidoras eléctricas en las zonas más concentradas de población, y para que estén en manos de diferentes empresas, no de una sola, porque si no hubiera creado una sola. Y la gobernadora le permite la compra de las 4 empresas que Rogelio Pagano compra con un crédito internacional de empresas offshore, y bueno, y a partir de la compra, Vidal le aumenta las tarifas y empieza a ganar millones. Esto fue un negociado, lógicamente, esto es lo que yo denuncio también en mis sentencias, pero además el aumento tarifario, los cuadros tarifarios aprobados por Vidal eran ilegales porque no tenían audiencia pública previa, porque había apuro para sacarlo para que Pagano ganara dinero. Esta es la realidad.
Entonces, eran ilegales porque no respetaban el principio de proporcionalidad y razonabilidad que la Corte de la Nación en el caso Cepis había impuesto. En fin, eran ilegales de todo punto de vista. No son personas que trabajaban para ganar dinero lícitamente, ¿comprende? Y lo hacían a costa de los usuarios de los servicios públicos, que tenían que pagar facturas que a veces no estaban a su alcance, y mucha gente había dejado de pagar el servicio eléctrico o el gas porque, bueno, ustedes saben, ¿no?, que hubo que refinanciar, pagarse en cuotas, hubo que prorratear entre los distintos meses del año. Hemos vivido situaciones tremendas por la cuestión tarifaria en la Argentina. A partir de las ganancias, ¿todo por qué? Porque era necesario para el servicio. No, era necesario para que los empresarios ganaran dinero, lo cual es un absurdo. Esto es un servicio público, no vendían caramelos, que si uno quiere los come y si no, no. Vendían servicios públicos esenciales para la vida de la gente, ¿no?, como la luz, el gas, el agua, y que forman parte de derechos esenciales. Bueno, nosotros festejamos esta decisión y que se termine haciendo justicia con su nombre, con su honorabilidad y con su lugar de trabajo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que hay un horizonte positivo en cuanto al tema del Poder Judicial? Bueno, yo creo que en este momento, en este contexto sí, porque Alberto Fernández es un jurista, en primer lugar, es un demócrata, tiene una visión crítica del Poder Judicial y ha prometido no interferir, y yo creo que es así verdaderamente. Y lo que estamos viendo es un amplio margen de libertad para los jueces en este momento, que les permite su independencia. Y me consta personalmente, porque Alberto estuvo muy cerca cuando me destituyeron, ayudando, apoyando por las redes sociales. Fue muy activo en ese sentido, uno de los pocos funcionarios y dirigentes que se la jugó. Así que yo creo que este es un buen contexto, pero creo que las reformas que están en ciernes, que las reformas que se proyectan son de carácter técnico, y aquí lo que necesitamos es una reforma verdaderamente política del Poder Judicial. Y cuando digo política no hablo de partidos políticos, sino de poder. Hay que otorgarle poder a la sociedad para que tenga injerencia en la designación de jueces, en el control de sus funciones. Hay que abrir canales de participación social, ¿no? Con audiencias públicas, por ejemplo, cada vez que hay una postulación de jueces o fiscales, tiene que la sociedad poder expedirse. Yo pongo el caso del fiscal general de Mar del Plata, lo he dicho hasta el cansancio, y discúlpenme quienes ya me han escuchado, pero este señor Fernández Garelo es el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, que es amplísimo, abarca una gran parte de la provincia, y esta persona fue miembro de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, de la DIPA, fue Servicio de Inteligencia de la Policía de Camps, era el que señalaba a los compañeros para que los torturen, para que los secuestren, para que los asesinen o los tiren de arriba de un avión al Río de la Plata. Este personaje, el que está imputado por delitos de lesa humanidad, es el fiscal general de Mar del Plata. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo llegó a ese lugar? Y bueno, llegó porque la designación de jueces y fiscales es muy turbia, se hace entre gallos y medianoche, entre bambalinas, es producto de acuerdos, de negociados. Entonces eso es lo que hay que evitar. La sociedad tiene que poder opinar. Si hubiera existido una audiencia pública en el caso de Fernández Garelo, para que la gente pueda participar, pueda impugnar, pueda apoyar, seguramente los organismos de derechos humanos hubieran podido ejercer ese rol impugnativo. Y bueno, tal vez ni siquiera se hubiera presentado sabiendo que podía ser impugnado por esas razones. Por eso es importante la audiencia pública, tal como lo inició Néstor con el decreto 222 para la Corte desde el 2003, que fue una de las mejores cortes que tuvimos en la Argentina. Y bueno, recuerdo yo a Carmen Arquibay opinando sobre su posición, explicando su posición favorable respecto de la interrupción del embarazo, del aborto, en esa época, ¿no? 2003.
creo que es importante que la gente sepa quiénes van a ser sus fiscales, quiénes van a velar por los intereses de la sociedad, porque en definitiva un fiscal hace eso, un juez hace eso. En todo sistema republicano el titular de la soberanía es el pueblo, y el pueblo tiene derecho a intervenir en todas las cuestiones del Estado, y no puede existir ningún poder del Estado que está al margen del pueblo, como sucede actualmente con el Poder Judicial. Por eso digo que si bien es un buen momento por que tenemos un presidente como Alberto Fernández, nada impide que el día de mañana haya otro Macri y que vuelva a hacer las mismas cosas que hizo, las mismas bravuconadas con los jueces y con el Poder Judicial. Claro. Bueno, doctor Arias, señor juez, con mucho gusto lo estoy diciendo. ¿Le quedó algo en el tintero? ¿A mí? Sí, algo que quiera agregar. Podríamos estar horas conversando. No, simplemente decir que también es necesario un observatorio judicial, ¿no? Yo creo que integrado por organizaciones sociales, por ONGs, que controlen a los jueces, que controlen los plazos, que controlen si cumplen con los estándares internacionales. Sería muy importante, insisto, la participación social en las distintas instancias de designación y desempeño y destitución de los jueces, ¿no? Creo que hay que acercar el poder judicial a la gente, porque si no, los jueces quedan a merced de los poderes fácticos y constituidos, de los grandes medios de comunicación, de los conglomerados económicos y del poder político. Y esto es lo que hay que evitar, porque los jueces, cuando esto es así, terminan sacrificando los derechos de la gente para no confrontar con esos poderes. Por eso la necesidad de que la sociedad participe. Le agradezco muchísimo, Arias, pero muchísimo esta entrevista, y tomo lo que usted dijo, que podríamos estar charlando muchas horas, así que lo comprometo a entrevistarnos nuevamente. Cómo no, cuando usted quiera. Con todo un gran abrazo. Un gran abrazo. Quédate en casa.